Amén. Bueno, Laurita, buenas noches a todos. Le voy a pedir a Bruno Cabrera si me puede dar acceso para compartir un PowerPoint. listo. Bien, muchas gracias. Vamos a ver. Excelente. Quería comenzar con este tema de los dones espirituales. Hasta ahora hagamos un resumen del camino recorrido. Hemos visto sobre la iglesia, hemos visto sobre su fundación, sobre quién es la cabeza de la iglesia. También hemos visto cuál es su función acá en la tierra, por qué la dejó establecida así Jesucristo, algunas formas como se la reconoce a la iglesia o se la asocia, como cuerpo, como esposa, como novia también, como baluarte, como pilar. Distintas imágenes que nos traen a la mente la función de la iglesia. Y también hemos hablado acerca de la importancia de los miembros, hablamos de dos cosas esenciales que nos toca como iglesia, una es la cena del Señor, el otro el bautismo, los mandamientos dados por Jesucristo. Y mientras veíamos esto también, y habíamos charlado acerca de lo que es el modelo bíblico de la iglesia en las escrituras y cómo eso un poco encaja con lo que llamamos la forma de hacer iglesia, que es la forma en que uno entiende los preceptos bíblicos y que se llevan a la práctica, a la praxis. Si bien los preceptos bíblicos están todos contenidos en la palabra de Dios, sabemos que al momento de la práctica de ir y comenzar una iglesia, comenzamos siempre por el mandamiento del Señor de hacer discípulos. Habíamos visto que es esencial esto, que no tiene que ver con el don, o por ahí quizás algunas personas dicen, yo no evangelizo porque no tengo el don, y en realidad sabemos de que si no tenemos el don de evangelismo, tenemos el mandato dado por el Señor a evangelizar. Entonces, ese es cuando el Señor nos deja todas esas instrucciones, Él no nos manda a hacer iglesia, nos manda a ser discípulos. Y como consecuencia de los discípulos que se van haciendo a medida que va creciendo la obra de evangelización, surge la iglesia. Entonces, cuando el Señor se va, Él nos deja en una misión. Y es la continuación de la misión redentora de Dios. Hemos visto también de que en el Antiguo Testamento, vamos a decir, Dios siempre estuvo en misión. Dios siempre está en misión y continúa en esa misión de redimir el mundo, ¿sí? Para que acepte la reconciliación. La palabra de Dios nos dice de que ya hemos sido reconciliados. No es que Dios nos va a reconciliar, Dios ya nos reconcilió. Ese verbo ahí en el original es un verbo perfecto. Cualquier verbo, sin entrar en detalles, que es perfecto, significa que una acción ha comenzado y ha terminado, ¿sí? Entonces, cuando nos dice que Jesús ha resucitado, es un verbo perfecto. Realmente en español le ponemos la palabra ha, ¿sí? O sea, ha terminado, ha finalizado, ha concluido, que nos da la idea de que es una acción que ya terminó. Tuvo un comienzo y terminó. Entonces Dios ya nos reconcilió. Lo que nos queda a nosotros, según nos dice 2 Corintios 5, es llevar a cabo ese ministerio de reconciliación y hacer saber a la gente que Dios ya nos reconcilió por medio de Cristo y su sacrificio en la cruz. Nosotros debemos aceptar eso. Y eso nos lleva a un poco a entender lo que hizo Jesús, a aceptar ese sacrificio vicario por parte de Él a favor nuestro y ser hijos de Él. Una vez que aceptamos eso, el Espíritu Santo viene a morar en nosotros, vive en nosotros, y es el Espíritu Santo ese consolador, ese al cual llamamos para que nos ayude, la palabra paracleto,
el llamado para que esté al lado nuestro en nuestro momento, y el Espíritu Santo nos guía en el proceso. Y no solamente eso, sino que en ese proceso de santificación que empezamos, el Espíritu Santo nos va a ayudar para empezar a decidir. Antes decidíamos y elegíamos entre lo malo y lo bueno. Ahora, a medida que uno crece, ya va tratando de discernir y elegir entre lo que realmente nos conviene a nosotros dentro de la voluntad de Dios. La voluntad de Dios ya está manifestada y está explícita en la palabra de Dios. El Espíritu Santo nos recuerda, nos ayuda, nos guía, nos marca. Y la otra función del Espíritu Santo es que nos aglutina a todos los creyentes como uno solo en este cuerpo de Cristo. Habíamos hablado que tenemos el concepto de la iglesia local, que es el cuerpo de creyentes donde nosotros pertenecemos, nos arraigamos, servimos, crecemos en el Señor, ¿sí? Y llevamos gloria a Él. Y después tenemos la iglesia universal, la iglesia global, como queramos decirle, que no son pequeñas iglesias que se unen, sino son grupos de creyentes que se unen en un solo cuerpo, cuya cabeza es Jesucristo. Y el Espíritu Santo nos liga con todos los creyentes. Por eso yo puedo encontrarme con un creyente y llamarle hermano sin nunca haber establecido un diálogo antes, porque sabemos que por el mismo Espíritu estamos ligados con él en este cuerpo. Y ese Espíritu Santo también nos da algo más, que es la capacidad de servirle al Señor a través de lo que llamamos dones espirituales. Si bien nosotros ya hablamos eso la clase pasada, hoy vamos a entrar un poquito en detalle, parte del tiempo, para ver un poquito más acerca de los dones espirituales, ¿sí? Porque yo he visto, y seguramente don Juan ha visto muchas veces más, un mal entendimiento de dones. Hoy en la actualidad hay creyentes que no saben que tienen dones, piensan que los dones son para algunos y no para todos. Hay otros que entienden que tienen dones, pero no saben cuáles son esos dones, ¿sí? ¿Qué dones será el mío? ¿Cuál tendrá? Entonces, ¿y para qué sirven los dones? Y los dones, por culpa, digamos, de un mal entendimiento de ellos, egoísmo de nosotros, de nuestro egocentrismo, de esa lucha que tenemos contra el mismo yo, nos lleva a que pongamos algún don por encima de otro y los malinterpretemos y no sepamos para qué son los dones espirituales, y eso provoca división dentro del seno de la iglesia y muchas veces provoca división dentro con otras iglesias. Y de hecho hay denominaciones que nosotros les denominamos carismáticas, que en ese sentido hacen énfasis en los carismas. Los carismas, carisma del griego, viene de don o regalo. La palabra es regalo gratis y también es la misma palabra charis para gracia. ¿Sí? Entonces cuando hablamos de gracia, hablamos de don y hablamos de regalo, hablamos de la misma palabra charis o caris, que nosotros lo transliteralizamos como cariz, y de ahí viene carismas. Entonces, los movimientos cristianos que han hecho énfasis en los carismas se denominan carismáticos y luego se han pentecostalizado. ¿Por qué se han pentecostalizado? Porque ellos hacen énfasis como punto del nacimiento de la iglesia es el día de Pentecostés, y a partir de ese día, que en realidad surge la iglesia, hacen énfasis en los dones espirituales recibidos con la venida del Espíritu Santo en ese día. Entonces ellos se llaman pentecostales. Y a lo largo de la iglesia, ustedes cuando estudien historia de la iglesia, si no lo han hecho, van a ver que hay movimientos que al comienzo hacían énfasis solamente en Dios el Padre, dejando por debajo la figura de Cristo y del Espíritu Santo. Después hubo movimientos que hacían énfasis solamente en Cristo y hablaban de Cristo y Cristo, anulándolo al Espíritu Santo, y a partir del siglo XIX, ¿sí? Y ya a comienzo del XX, a través de ese movimiento que se originó primeramente en Azusa Streets, ahí en el estado de California, un movimiento de Pentecostés,
donde veían ellos un nuevo avivamiento que ya habían traído en su momento Jonathan Edwards y otros más que vinieron de Inglaterra a Estados Unidos, las primeras 13 colonias. Con esta idea se renovó ese ánimo de poner énfasis ya no ni en el Padre ni en el Hijo, sino en el Espíritu Santo. Entonces, esas iglesias, todo tiene que ver con el Espíritu Santo. Todo es el Espíritu Santo, y en segundo lugar Jesucristo, y en tercer lugar Dios el Padre. Entonces, este desequilibrio en esa balanza espiritual que tiene que tener la iglesia ha hecho que se genere grupos y que muchas veces han caído también en sectas, lamentablemente. Y no tiene nada que ver, porque ustedes saben, ya lo han estudiado en lo que es teología, la Trinidad es esa perfecta coexistencia donde hay una comunión entre Dios el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y donde cada uno tiene un lugar, y ese lugar no está dado por supremacía en lo que el orden que tiene jerárquico, sino en una supremacía en lo que respecta al rol que le corresponde a cada uno. Entonces, decir que estamos en la era del Espíritu Santo no es correcto. Decir que estamos en la era o en la dispensación de la iglesia es lo correcto. Y como iglesia tenemos, gracias al Señor, que no nos dejó huérfanos y nos dejó al Espíritu Santo que nos ayuda en este peregrinaje. Mientras Él está ejerciendo el mejor de los roles, el rol de abogado, ahí al lado del Padre, donde Él dice que está intercediendo por nosotros, por cada una de nuestras necesidades junto a Él, hasta que termine la tarea esa de hacer ese lugar que nos corresponde y regrese por la iglesia. ¿Sí? Bueno, entonces cuando hablamos de dones espirituales en sí, vamos a ver que la palabra de Dios describe los dones espirituales en algunos pasajes claves y conocidos como ser 1 Corintios 12, Efesios 4 del 11 al 17, Romanos 12 del 6 al 8 y 1 de Pedro 4. Esos cuatro referencias son las más esenciales. Ustedes lo pusieron en trabajo práctico, lo pusieron eso, donde se describe los dones espirituales. Ahora la Biblia enseña que todos tenemos dones espirituales. Y hay un pasaje ahí en 1 de Corintios 7:7 que está hablando Pablo, y bien está en el contexto del matrimonio y de la soltería y demás. Este pasaje muchas veces pasa desapercibido, y dice ahí: quisiera más bien que todos los hombres fuesen como yo, pero cada uno tiene su propio don de Dios. Uno, la verdad, de un modo y otro de otro. Cada persona tiene un don dado por Dios a través de lo que hace el Espíritu Santo cuando viene a morar en nosotros. Todos tenemos dones, hermanos. Y sabemos que si esos dones nos da Dios, son regalos, son perfectos. Podemos decir don, podemos decir regalos, como ustedes quieran, pero la palabra de Dios nos dice que toda buena dádiva y todo regalo perfecto, todo don perfecto, desciende de lo alto, del Padre de las luces, dice Santiago, y en Efesios también nos dice que Dios fue Él que primero descendió y después ascendió para dar dones a los hombres, citando un salmo, un pasaje del Antiguo Testamento. El salmista nos recuerda ahí: reconoce que Jehová es Dios, Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Entonces Dios, como Él nos hizo y nos conoce, nos dio y nos hizo como Él quería, dándonos lo que necesitamos. Ahora, ¿por qué Dios nos creó con dones específicos? ¿Cuál es la idea de estos dones que estamos hablando? Bueno, ahí en Efesios 4:11 nos dice claramente la palabra de Dios que Dios nos regaló esos dones espirituales a cada creyente con una función. Y ahí dice el pasaje: Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, ¿sí?, a fin de perfeccionar a los santos, bien, para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo,
hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Entonces, vemos ahí que esa es la idea con la que Dios nos hizo, y lo vamos a ver más adelante, para qué nos dio esos dones. Esos dones que están en Efesios no son todos, obviamente están en otros pasajes, pero quiero que aprendamos esto. Todos nosotros poseemos un don, ¿sí? Todos. Ahora, ¿por qué cuando uno, no sé cuál ha sido su experiencia, si alguna vez se han puesto a hacer el test de don espiritual, algún estudio donde hayan visto y digan, mi don es este? A veces uno se guía por lo que dice el otro, pero muchas veces es bueno hacer un test de dones y ver realmente qué hace. A veces uno dice, no, mi don es el de enseñanza porque, bueno, enseño. Y muchas veces una es la necesidad sentida, una vez hay necesidad de maestro y uno se pone a enseñar, pero no necesariamente tiene el don de enseñanza. Entonces, en las Escrituras podemos ver esos dones que hay. Cuando hablamos de don, hablamos de ese don de gracia, ese regalo, como es la salvación, ¿sí? Son regalos específicos dados a los creyentes para capacitarnos a nosotros a fin de que edifiquemos a los miembros de la iglesia. O sea, los dones son para la iglesia. ¿Quién lo da o cómo lo da? Bueno, el Espíritu Santo es quien distribuye esos dones, ya que el Espíritu Santo es el vicario de Cristo, es quien está actualmente aquí en la tierra con nosotros, en la iglesia, en esta dispensación. Y ¿saben qué? Es el Espíritu Santo que conoce la iglesia. Algunas veces uno dice, bueno, el Señor rescató, salvó a alguien y lo puso en esta iglesia. Y no lo puso porque uno le gustó la iglesia o quien le compartió el mensaje, porque justo no. Porque el Espíritu Santo ya sabe que la iglesia necesitaba a ese hermano que tiene un don específico y lo pone en la iglesia para que desarrolle ese don. Cuando nosotros hablamos del ministerio, siempre pensemos no en términos de que es algo al que yo tengo derecho. El ministerio no es un derecho que yo accedo. Tampoco es una cosa a la que yo llego después de varios años. No es un departamento, no es un cargo. Siempre es un servicio, hermano. El ministerio es un servicio. Ministrar significa servir a los demás, a los hermanos. Siempre que aparece esta palabra y en relación con los dones, son para usarlos sirviendo a los demás. Ahí en 1 de Pedro 4:10 nos dice que los dones son dados para que con lo que tenga ministre, o sea, sirva a los demás. Si uno tiene tal don, es para servir a los hermanos. Entonces, si hay diversidad de ministerio, hay diversidad de dones. Siempre que hablemos nosotros de ministerios, vamos a hablar de ejercicio de los dones. Ustedes recuerden lo que Pablo le escribe a Timoteo, y dice, Timoteo, mas tú haz obra de evangelista. Timoteo no tenía el don de evangelismo, pero Pablo, por lo menos se refiere a lo que dice acá, pero Pablo le dice, él tenía que hacer ese trabajo, tenía que servir, tenía que evangelizar. Si no tenía el don de evangelista, tenía el mandato. Muchas veces, hermanos, a veces sucede que nuestra iglesia dice, necesitamos, hermanos, que sirvan el café para la hora feliz. Y dice, yo no tengo el don de servicio, yo tengo el don de la enseñanza. Y uno no hace. Y no es así. Es un servicio. Uno muchas veces es mejor cuando uno sirve en el ministerio en lo que uno puede dar de acuerdo a las capacidades que nos regala el Señor, de acuerdo a nuestros dones, pero hay veces en que hay necesidades que tenemos que nosotros servir más allá que tengamos el don o no, porque muchas veces nosotros aspiramos a esos dones que nos ponen en la luz, digamos, ahí enfrente, y no en esos dones de servicio que están detrás de bambalinas. Los dones que nosotros tenemos tampoco son para que hagamos lo que nosotros queramos, ¿sí? Ni eso, ni son para que no lo usemos. Dice, no, yo tengo el don de enseñanza, pero no lo uso. Uno no puede darse el lujo de eso, porque son cosas que Dios nos ha dado para el servicio de la iglesia.
cuando nosotros descubramos con nuestro don, primeramente tenemos que agradecer al Señor que Él nos ha dado esos dones para capacitar, no solamente ser capacitados nosotros, sino para capacitar a otros. No debemos enorgullecernos también. Los de Corintios tenían ese problema. Eran como pavos reales que andaban mostrando sus plumas para ver cuál tenía el don, el mejor don, más que el otro. ¿Mm? Pero según lo vimos, no hay ni un solo creyente que no tenga un don. Todos tenemos por lo menos uno, porque nadie puede dejar de edificar la iglesia de Cristo. Ya hemos visto que somos piedras vivas en ese edificio que es el Señor, que construimos toda la iglesia. Ahora, uno puede ver y decir que hay aproximadamente unos 15 dones descritos en la palabra de Dios, que son manifestaciones del Espíritu para el provecho de la iglesia y no para uno mismo. Entonces, cuando nosotros podemos entender quiénes somos nosotros como individuos, cómo Dios nos hizo, nos puede ayudar a entender quiénes somos nosotros como cuerpo de Cristo también. A medida que uno vea los dones, va a ver que hay muchos dones y uno de los problemas que a veces se dan, mis hermanos, es que uno confunde dones con oficios en la iglesia local. Nosotros ya hemos visto, ¿sí?, la vez pasada, el oficio del anciano no es un don, es un oficio, ¿sí?, como también el diaconado, que no es otra cosa la diaconía que el servir. Entonces, ellos son oficios, no están descritos. No hay uno que dice, yo tengo el don de diácono, eso no es así. Ese es un oficio, no es un don. Pero muchas veces, a veces se confunde y hablamos como, por ejemplo, el del pastor. El pastor dice, no, tiene que tener el don de pastor para ser anciano en la iglesia o ejercer el liderazgo en la iglesia. Y eso no significa así, no es de esa manera. Cuando la Biblia habla del pastor, también tenemos, como tenemos el oficio del anciano, del sobrevedor, tenemos el oficio ahí del pastor dentro de la iglesia. Ahora, cuando nosotros nos toque el don de pastorado, no significa que vamos a ocupar un cargo dentro de la iglesia. Si yo tengo el don de pastor, yo tengo que ser anciano, tengo que estar en el consejo de la iglesia. No es eso. El don de pastorado no es otro que ese hermano o hermana, porque los dones de pastor puede estar para todos, varón o mujer, ejerce ese don en función de acompañar a la iglesia, de acompañar a los hermanos, de visitarlo, de verlo cómo está, de ayudar en necesidad, de interceder en oración. Otra cosa es cuando, como en algunas denominaciones se ayornan, el título de pastor o pastora. Eso ya es un cargo, ¿sí? Pero en la Biblia, lo que nosotros vemos como don, el don de pastor tiene que ver con esto. Los dones, mis hermanos, son irrevocables. Es decir, la palabra, los dones son irrevocables. Por más que queramos cambiarlo, no lo vamos a poder cambiar. Yo me acuerdo de mis primeros años de creyente, yo quería cambiar mi don, porque a mí me tocó el don de enseñanza y de liderazgo. Yo quería tener el don de pastor porque andaba trabajando con gente y no me salía. Yo me hacía el test de dones por lo menos 1 o 2 veces al año para ver si cambiaba, leía el libro y todo demás. Y no, yo no tengo el don de pastor y no se me cambió, es irrevocable. El don ya me lo ha dado el Señor. Yo tengo que enfocarme ahora en el don que me ha dado, cómo puedo optimizarlo, si se puede usar esa palabra, para servir mejor a mi iglesia dentro de la congregación. ¿Uno puede mejorar nuestros dones? Sí, uno puede. Hay dones que pueden incrementarse, por supuesto. Por ejemplo, el don de fe. El don de fe es ese don en donde uno puede cada vez más tener más fe en las cosas, en ver el obrar de Dios. No tiene que ver con la fe salvífica y tiene que ver con la fe del creyente, sino a esa persona que ya tiene el don de fe y usted quiere empezar una iglesia y tiene que construir un templo, ponga a alguien que tenga el don de fe y dice, por fe vamos a hacer esto y no vamos a sacar un préstamo, vamos a comprar ladrillo y así. Ponga a alguien de eso con fe y seguramente
la iglesia se va para arriba. El don de dar también es un don que cada vez que uno lo usa, lo ejerce más, se ensancha ese don. Hay hermanos que les encanta dar y a medida que más das, más quieren dar y más buscan oportunidades para bendecir a otros. Los dones son irrevocables. Los oficios son temporales. Quedará para otra oportunidad hablar si, por ejemplo, en el servicio de la iglesia el ancianato es para siempre o no. Eso depende de cómo cada iglesia lo asimile, pero muchas veces en estos últimos años se ha visto de que antes el ancianato era desde que uno era anciano hasta que se moría. Y también vimos ejemplo en cómo cuando un anciano, pasados los años, entraba en demencia senil, tomaba decisiones que no eran las mejores y a veces hería a la persona, porque claro, estaba afectado ya por Alzheimer o por algunas otras cosas. Entonces, muchas veces bueno que cuando el hermano que está en el ancianato es muy mayor y ya no tiene la capacidad o la lucidez para tratar ciertos temas, el hermano puede decir, bueno, yo puedo dar un paso al costado y que quede otra generación que tenga, ¿verdad?, el corazón, ese llamado del Señor a servir en la iglesia, que como lo vimos en clase pasada, es muy sacrificial el ser anciano, lleva mucho esfuerzo, mucha energía y asimismo lleva mucho sacrificio de tiempo con la familia, ¿sí? Estar ahí. Volviendo al tema de dones, una de las cosas que habíamos visto y le había pedido yo a ustedes es que se hace siempre la distinción entre dones fundantes, ¿sí? Que son dones que aparecen en la palabra de Dios y que vemos situaciones reales de dones que enamoraron a los corintios y enamoraron a todos. ¿Quién no hubiese querido tener el don de sanidad o el don de hacer milagro, el don de profetizar algo y que eso se cumpla? Cuando se enamoraron de eso, el Corintio y en otros lugares más, dejaron de lado los otros lugares. Esos dones existieron, sí, fueron fundantes, sí, estuvieron en una época determinada para fundar la iglesia, para sentar las bases de esa iglesia que tiene como cuerpo a todos los creyentes, como cabeza a Cristo, pero que está fundada en la doctrina de los apóstoles, de los que ellos enseñaron. Y siempre también lo aprendemos, hermanos, que una vez que la escritura estuvo completa y está terminada y el canon está cerrado, ya se puso esa fundación edificada en esa roca que es Cristo y que ya esos dones no tienen razón de ser en la actualidad. Pero hay algunas cositas que sí quería yo diferenciar. Por ejemplo, el don de profecía, ver la profecía en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. Ustedes saben que en otras denominaciones se usa todavía el profeta como si fuese un título, ¿no? Así como está el pastor, está el anciano, está el profeta. Entonces el profeta viene a hablar acá, el profeta acá, allá y demás. En el Antiguo Testamento, hermanos, existía lo que se puede llamar el oficio de profeta. En el Antiguo Testamento no se habla del don de profecía, sí se habla del oficio de profeta. Y eran personas escogidas por Dios que eran llenas del Espíritu Santo para dar un mensaje, para ser el interlocutor entre Dios y las demás personas, para entregar un mensaje de Dios, que casi siempre ese mensaje era un llamado a un cambio, a un arrepentimiento, que en caso de que no se cumpla iba a tener sus consecuencias. ¿Qué sucedía? De acuerdo a la ley mosaica estaba estipulado de que si ese profeta decía algo, se arrojaba esto de que era profeta de Dios, decía algo y eso no se cumplía, podría ser apedreado hasta la muerte por arrojarse esa investidura, ¿sí? Entonces no cualquiera puede decir yo soy profeta de Dios. Hoy por hoy cualquiera puede decir yo soy profeta de Dios, Dios me habla, Dios me dice y tengo esta palabra para ustedes. Y ustedes saben que si existiría hoy por hoy
esa ley del apedreamiento, había varios, ¿no? Que han sido apedreados, que profetizaron, dijeron que van a suceder ciertas cosas, y algunos hasta se llegaron a decir que cosas irrisorias, ¿no? Uno para reírse, es decir, que Jesucristo va a volver en tal y tal año, que tal y tal año se va a perder el mundo y cosas así, que no tienen nada que ver con la realidad. En el Antiguo Testamento está ese rol de profeta, pero en el Nuevo Testamento está el don de profecía, que en su momento, y como lo vemos por ejemplo en el ejemplo de Ágabo, ahí en el Nuevo Testamento, cuando da una profecía sobre una hambruna en Jerusalén, ¿sí? Vemos también más adelante que las hijas de Felipe, por ejemplo, ahí nos dicen que eran profetisas. O sea, estaban todavía en la época esa fundacional de la iglesia y por ende tenían. Luego eso paulatinamente va cesando hasta que desaparece, ¿sí? Y con el canon de la palabra de Dios, ahora ese rol de profeta corresponde a aquel que estudia la palabra de Dios y dice, este es el camino que indica el Señor. Si vas por este camino, tenés esta consecuencia, y si vas por este otro, vas a sufrir la otra. Esta es la obediencia, consecuencia de la obediencia y las consecuencias de las desobediencias. Entonces la profecía hoy por hoy está ya encuadrada en la palabra de Dios y solamente hay que saber interpretar y decirle, esto es lo que el Señor enseña, esto es lo que está en la palabra, no es lo que uno dice o uno enseña, en ese sentido. El otro, digamos, controversial es el tema de lenguas, ¿no? Del género de lengua. Uno ha visto que en los ambientes pentecostales siempre se hacen énfasis y dice, gran campaña de sanación y milagros, venga, traiga, aquí le sanamos y todas esas cosas. Me acuerdo una vez trabajando con la película Jesús, fui a una campaña evangelística a vender las películas Jesús y nos pronosticaban tal cosa y nos profetizaban esto y demás, y nada se ha cumplido, ¿no? Y sanaban no sé qué cosas y hacían que los arreglos en las muelas que eran de plomo se convirtieran en oro. Nunca he visto, o sea, nos decían y parece que esperaban que nosotros digamos, ah, sí, sí, la verdad que no pasaba nada. Pero cuando hablamos de lengua, ese es el famoso rajala barrata la harrap que se habla en algunas iglesias y que todos repiten y de pronto empiezan ese balbuceo que uno no entiende. Y la verdad que ya el apóstol Pablo lo había dicho ahí en Corintios, que si hacen esas cosas, si algún incrédulo entra, se va a reír de nosotros y se va a matar de risa. Y la verdad que eso pasa. Él es muy claro cuando él dice, si hay alguno que hable en lengua, tenga un intérprete. Por ende, no es la lengua algo, una mezcla de sonidos extraños, ininteligibles. Son sonidos traducibles. Cuando hablamos de lengua, primeramente, ustedes sepan que la lengua no es una bendición. La lengua, cuando ustedes puedan estudiar, seguramente lo han hecho ya, y estudien el Antiguo Testamento, en Génesis 11, van a ver que la lengua es una señal de juicio a la gente de Babel que le había dado la espalda a Dios y quería ser como Dios. Segundo intento después de Adán, de tratar de hacerse una ciudad, tener su propio sistema y construir una escalera, una torre que lo lleva el mismo Dios. Y en esa sublevación por parte de la humanidad, Dios confunde, hasta ese momento que había una sola lengua en toda la creación, confunde, le da muchas lenguas de manera que ellos no se pueden entender lo que decían uno a otro y desistieron de ese proyecto. Entonces la lengua es señal de juicio, no es señal de bendición. Pero cuando hablamos de lengua, hablamos, y lo que sucedió en Hechos 2 tiene que ver con idiomas. ¿Saben por qué? Porque si uno lee el contexto de Hechos 2, va a ver que estamos en Jerusalén, va a ver que para las fiestas, las Pascuas, venían mucha gente de distintos lados, judíos dispersos en la diáspora, en distintos lugares, gente que tenía encuentro con judíos y que quería conocer ese Dios, temerosos de Dios de otras partes, que querían conocer ese Dios que estaba en Israel, en donde había una teocracia, a su pueblo escogido, y que venían al sector de los gentiles a presentar su sacrificio a Dios
que buscaba realmente a Dios, medos, partos, eliomitas, de todos lugares, venían y tenían su propio lenguaje. Y cuando Pedro empieza a hablarles a ellos en ese lugar, vemos que todas las personas que estaban ahí le empezaron a entender lo que él hablaba. Pedro, un pescador que hablaba lo básico, ¿sí? En hebreo, algunas palabritas más que todo en arameo. O sea, hoy por hoy lo podríamos considerar que hablaba un tucumano básico, ¿sí? Algo simple que de pronto empiece a hablar y gente de Inglaterra, de Grecia, de Sudáfrica, de Vietnam, de China, de Rusia, de Malawi, le entendían en su propio idioma materno lo que éste decía cuando había hablado del Espíritu Santo. ¿Que acaso Pedro hablaba en distintas lenguas? No, él estaba limitado. Lo que hacía el Espíritu Santo es que ellos podían entender lo que él decía en su propio lenguaje. Ese fue el milagro de Hechos 2. Cuando Pablo usa en otro error que tienen algunas interpretaciones en el capítulo 13, cuando él dice, si yo hablara lenguas humanas o angélicas, cuando a veces, esa es una figura de dicción, es una hipérbole que está usando, no está diciendo que él habla un lenguaje angélico inentendible. Es más, mis hermanos, cuando los ángeles hablan a los humanos, lo habla en un lenguaje que los humanos entendían. Vemos las distintas apariciones de los ángeles en el Antiguo Testamento, cuando el ángel le habla a María, le habla en el idioma que entendía María. No es al revés, no es que María tenía que hablar un lenguaje angelical para que pueda entender a los ángeles. A pesar de que los ángeles son seres súper inteligentes y con capacidades asombrosas, ellos, ¿sí?, bajan, por decirlo así, y se limitan a los hombres. Es más, cuando nace Jesús, ahí en Lucas 2, capítulo 2, verso 13 al 14, dice que los ángeles alababan a Dios en lenguaje humano. En Isaías 6, cuando dicen, se decían unos a otros, ya se comunicaban de manera comprensible en lenguajes humanos. Entonces, esos dones no están. Ahora, yo les soy sincero, ¿existe el don de milagros y sanidades? Mire, yo creo que como don dado a los hombres en la actualidad, los seres humanos, no existe eso ha cesado, pero de que Dios sigue sanando a personas, esa es una realidad que no podemos negar. Que Dios sigue haciendo milagros es otra gran realidad. Que Dios habla a través de sueños también es una realidad. Y muchas veces en el contexto de lugares donde las personas no tienen acceso a la palabra de Dios, no tienen acceso a hermanos que le hablen de Dios, ni haya iglesia. En esos lugares donde no hay ninguna forma, vamos a decir, natural de escuchar a Dios, en esos lugares Dios está actuando de esa manera y está haciendo milagros y está sanando gente, pero eso es una prerrogativa de Dios, no es algo dado a los seres humanos para hacerlo, y lo peor de todo, hermano, para lucrar. Muchas veces se lucra con eso, pero nosotros no tenemos que preocuparnos. Todos vamos a estar frente a ese Dios y todos vamos a rendir cuenta por lo que hicimos y por lo que no hicimos. A nosotros nos resta la fe, la oración, de orar por el hermano enfermo, de orar por algún milagro, de orar por alguna situación en particular, pero dejando los resultados a Dios, que Él en su gran visión sabe, digamos, para qué nos hace pasar por ciertas circunstancias, ¿sí? Bueno, esto en lo que respecta a dones espirituales. Yo, bueno, no le quiero adelantar mucho, pero sí estamos trabajando. Yo siempre he usado un método, un material, para decirlo de forma correcta, que tiene que ver con hacer el test de dones espirituales. Y siempre lo usamos con los alumnos del SECABIN,
en la primera o segunda clase para conocerles realmente cuáles son. Muchos lo hicieron por primera vez y tratar de armar equipos de trabajo. En esta situación de pandemia, no podemos entregarles el material a ellos porque es un cuadernillo, tienen que hacer unas preguntas, es hoja carbonizada de un lado para que pueda completarse en el otro. Así que estamos trabajando en la voluntad del Señor para tener pronto, de acá a un mes, una aplicación de dones espirituales. Entonces, esta aplicación la estoy desarrollando yo, o sea, soy de la idea detrás, pero unos hermanos me están ayudando con toda la parte tecnológica, y una vez que la tengamos hecha, la vamos a poner disponible y lo queremos poner en forma gratuita para todos, para que a través de una app del celular uno pueda hacer su test de dones espirituales. Creemos que lo más bíblico posible, de acuerdo a esto lo que nos enseña la palabra, y una vez que sepa nuestro don, la persona pueda enviarle su resultado a su líder ministerial, al responsable, al anciano, al pastor, y diga, mira, estos son los dones espirituales, ¿cómo puedo ayudar ahora? ¿En qué ministerio puedo servir? Que es la idea cuando uno sabe, no decir, mira el don que me ha tocado, sino decir, este es el don que el Señor me ha dado, ¿cómo puedo usarle? Seguramente Bruno le va a avisar cuando eso esté disponible. Pero es un tema, mis queridos, para hablar y saber de que es muy importante esto, ¿no? Y que no hay que llegar al punto de que le ponemos muchas ínfulas, uy, sí, que tengo este don y demás, ni es tampoco algo satánico, ¿no? Es algo del Señor, que tiene que ser bien usado en función de la edificación del cuerpo de la iglesia. Esto es lo que quería compartir con respecto a esto, y cerrar un poquito a modo de repaso. Yo había visto en el programa que en lo que respecta al ministerio de la iglesia, que quizás esos son los puntos más álgidos, ¿no? Dones espirituales, iglesia, reuniones, esas cosas. Bueno, el tema del rol de la mujer, eso decía en el apunte que está para Eclesiología 2, así que seguramente ahí, cuando les toque aprender esa, van a saber, ¿no? Hay un buen libro que les recomiendo para leer que se llama 4 puntos de vista sobre el rol de la mujer. Y está bueno porque son 4 profesores de seminario y cada uno con un trasfondo diferente. Y ustedes van a poder leer ahí cada visión que tiene cada uno está muy inyectada de acuerdo a su experiencia que tienen como iglesia y a la luz de cómo ellos interpretan la palabra de Dios. Ya lo han visto en hermenéutica, y ustedes seguramente, de que cuando ven un texto bíblico, el texto tiene una sola interpretación que puede darse. Y hay que saber cuál ha sido la idea original que el Espíritu Santo obró a través de esa persona que escribió para comunicar esa verdad bíblica a un grupo determinado en un tiempo determinado. Por eso usamos el método histórico gramatical para saber cuál es esa verdad, qué quiso decir esa palabra, cómo se entendía, cuál era la audiencia, cuál era la situación. Y en función de eso, nosotros sacamos esa idea y la ponemos en el tiempo actual, 2000 años después, y decir, bueno, esto es lo que hoy nos toca como iglesia. Así que en ese sentido es importante que, bueno, si les puedo conseguir el libro, se lo voy a pasar para que lo tengan. Yo lo tengo en formato físico, no lo tengo en PDF. Bueno, mencionar solamente la importancia de estas 2 ordenanzas que nos da el Señor, que tiene que ver con la cena del Señor, ¿sí? Y con el bautismo dada a los creyentes, que ustedes lo han leído en el apunte, la cena del Señor también conocida como el partimiento del pan o el momento de comunión que puede tener, y recordando que ambos son actos de obediencia, la cena como el bautismo, ¿no? Ambos actos de obediencia, la cena como un acto más recordatorio, no solamente lo que hizo el Señor, sino también la promesa del regreso, y el bautismo más un acto testimonial, ¿sí? De mostrar a otro la salvación que uno
alcanza en Cristo y cómo Él, como vimos la otra vez, nos rescató del reino de las tinieblas y nos puso en el reino de la luz. No se olviden tampoco que la iglesia es un organismo, no es una organización. Si bien necesitamos organizarla, ¿sí? A la forma en que uno tiene el servicio, por decirlo así, como el funcionamiento de la iglesia, no se olviden que es un organismo, un ser vivo que necesita crecer, que nace, crece, se desarrolla, se multiplica y que si no lo cuidamos, ¿sí? Se puede llegar a morir. Así que es muy importante para nosotros recordar eso en lo que respecta a lo que es la iglesia. Entonces, con hoy vimos el ministerio del Espíritu Santo. Ustedes seguramente en teología, cuando vean la materia que se llama neumatología, van a poder ver más en detalle esto, y solo lo mencionamos, pero ustedes sepan de que en la actual dispensación que estamos, la influencia de la iglesia o el rol de la iglesia es fundamental, y el Espíritu Santo está acá. El Señor Jesús se fue, pero el Espíritu Santo está en medio de su pueblo y Él quien nos guía hacia todo. Y solamente me gustaría concluir este tiempo mencionando, aunque también es un tema de teología, de escatología, precisamente, la doctrina de las últimas cosas, acerca de lo que nos espera, ¿no? Porque como iglesia estamos aquí actualmente llevando esa función que el Señor nos ha dado, de ser testimonio de Él, de ganar almas a través del evangelismo, de edificar a esos creyentes en la iglesia a través del discipulado para que crezcan más como Cristo, y a través de los dones que Él nos da, equipar a esos santos, a esos separados para una tarea específica, a fin de que crezcamos en nuestra fe y lleguemos a ser en conocimiento igual al Señor. Mientras tanto, esperamos la venida de Él, ese arrebatamiento que es conocido cuando el Señor viene y busca a su iglesia que en el momento en que nos toque estar, esa iglesia también, no los edificios, sino los creyentes, son levantados y reunidos en las nubes, en ese punto intermedio, en donde el Señor baja hasta las nubes, nosotros subimos hasta las nubes y Él viene y nos lleva. Y esa esperanza que tenemos nos lleva también a la esperanza de la resurrección, ¿no? Esa esperanza que tenemos de que Jesús se mostró resucitado para eso, para hacernos ver y decir, miren lo que va a pasar. Todos vamos a ser resucitados. Es una señal de que Él ha vencido a la muerte, que la muerte ya no tiene poder sobre nosotros. La muerte ya no tiene poder. El Señor tiene poder. Nosotros que creemos en Él y que hemos creído en su sacrificio, ahora podemos decir que como Él vamos a ser resucitados en su momento y vamos a ser transformados en gloria, en un cuerpo totalmente diferente que no sabemos muy bien cómo es, tenemos ideas de cómo puede llegar a ser, pero entender que vamos a pasar por esa situación en donde nos llevará después al tribunal de Cristo, que no es un tribunal no es el tribunal de falta donde nos va a decir cuál es nuestro destino y nada, sino que es un tribunal de recompensa, ¿sí? Es un tribunal de donde vamos a ver quizás un pantallazo, como vemos así en nuestro pasado, toda la obra del Señor en nuestras vidas, lo que hicimos, y vamos a ser recompensados por nuestra fidelidad. Y ahí es donde concluye la etapa de la iglesia. La iglesia concluye ahí con ese arrebatamiento. Lo que queda después, en la otra, vamos a decir, quizá la palabra correcta para esa etapa, esa nueva dispensación, que ya no va a ser de la iglesia, va a ser una dispensación donde todos aquellos que no han creído en Cristo quedan acá, van a pasar por esa época difícil de la tribulación, de la venida
del anticristo. Recordarles a ustedes también, como último, que recuerden esto, que el anticristo no significa que va a estar en contra de Cristo, y uno dice que ve cosas, uy, este sí está en contra del principio humano, este es el anticristo. No, el anticristo, esa palabra anti, esa preposición en griego anti, cuando está puesta como está en el texto griego, cuando va acompañada de un sustantivo en un modo en particular, significa en lugar de. El que ocupa el lugar del anticristo no es otro que va a tratar de engañar, porque va a parecer como que es Cristo, ¿sí? Va a tratar de usurpar el lugar de Cristo. Muchos van a ser engañados por esa persona, y a pesar que hay muchos dicen, no, va a ser un sistema. Si Jesucristo, que es, vamos a decir, la figura, vino en presencia humana, por lo que uno entiende lo que ve en las Escrituras, el anticristo también va a ser en figura humana, que va a tratar de engañar a otro y va a tratar de usurpar ese lugar del Señor para que la gente se confunda y pase por esa etapa tan difícil, donde la iglesia, por lo que uno lee en la palabra, ya no va a estar presente. Va a ser la etapa ahora de los testigos, de aquellos que van a jugarse también por Cristo, algunos que van a crecer, van a creer en Él, y por su causa van a ser decapitados, van a ser perseguidos y demás, hasta que venga la segunda venida de Cristo, en particular acá en la tierra, donde va a sentar su reino terrenal en la zona del monte de Sión y demás, y va a traer consigo ya una iglesia purificada con él. Y bueno, luego tendremos nuevos cielos y nueva tierra. No sé cómo será, eso lo verán ustedes en escatología, pero lo que yo sí sé que va a haber animales. No sé si va a ser, espero que no me toque el mismo perro que tengo que me hace renegar tanto, me toque otro, pero animales va a haber en ese momento. Y seguramente, como fue en el Edén, ya no tendremos necesidad de comer animales, sino que ya no sé si tendremos necesidad de comer alguna cosa, pero lo que sí sé es que ya va a haber una cohabitación entre todos los animales, entre el cordero, el león y el ser humano. Creo que estoy en tiempo, querido Juan. Hasta acá. Práctico, le agradezco. La verdad que me he edificado mucho leer lo que ustedes escribieron. Hubo uno gracioso hoy que me mandó, parece que sabe el lenguaje de abogado, porque me dice, le mandé en tiempo y forma, me dice, pero no le llegó porque lo mandaba a la dirección mala, me dice. ¿Ah? Ya me ha dejado sin palabras, no tengo cómo rebatirle eso. Así que le vamos a creer que ha sido así. Así que bueno, los que presentaron el trabajo, les agradezco a todos. Voy a pasar la nota a Bruno de ustedes, y los que no, porque no lo han hecho o ya era tarde, digamos, cuando lo presentaron, también Bruno le va a manejar ahí un examen de múltiples choice. Les pido que lo estudien todo el material de ahí, porque el material de lo que es el manual van a ser las preguntas, y él les va a poner cuándo tienen que hacerlo en un formulario simple de Google. Ustedes responden ahí las opciones y yo les paso el resultado. Bueno, creo que todos lo conocemos, pero no está de más la presentación. Más que nada sería un hermano, pero más que nada un amigo de toda la vida, con Jorgito. Vimos crecer a nuestros hijos, ahora ya sé que tiene uno casado también. Bueno, Jorge, como ustedes saben, toda su vida la dedicó. No tan solo creció en un hogar de misioneros que dejaron su patria para venir a la nuestra, sino que vio y mamó, y él continuó lo que es el amor por la obra entre los niños. Y él está a cargo y de todo lo que es la extensión a través de cursos, a través de prédicas, y a través siempre transmitir la motivación por el trabajo entre la niñez, él y toda su familia.
Es un placer, Jorge, estar con vos, verte aunque sea así a la distancia y aprender a través de lo que Dios también te haya dado a vos. Dios te bendiga. Bueno, buenas noches, hermanos. Es un gusto nuevamente estar con ustedes. No sé si quieren 2 minutos para ir a tomar un vasito de agua o pasar por el baño. Una parada técnica, que si quieren hacerlo. Así que le damos un par de minutos para que vayan, refresquen la punta de la lengua. Y arrancamos en 2 minutos. ¿Puede ser? Así le damos una parada técnica, y a cargar el termo, ir a cargar el mate, y pueden estar con las energías para aguantar estas 3 horas que nos quedan. No, Jorge, 1 hora nomás, hermano, no se asusten. bueno, Bueno, nos estamos conectamos en 2 minutos. 2 minutos, sí, pero no corté, Juan. Ok. ¿Parece, Juan? Ok, por favor. Dale, bueno. Bueno, hermanos, nos toca estudiar esta interesante carta del libro de los Romanos. Probablemente entre los años 45 y 100 de nuestra era, en estos 55 años después de Cristo, tengamos las mejores o las joyas literarias que han quedado en la Biblia registrado para nosotros. Son justamente 22 cartas que se han escrito y entre ellas está esta de los libros de los Romanos. Si nosotros miramos la Biblia en su totalidad, está mirando hacia el Señor Jesucristo. El Antiguo Testamento miraba la cruz, los evangelios hablaban de Jesús, Hechos eran los eventos posteriores y después tenemos las cartas que hablan de la propagación de la vida del Señor Jesús. Y dentro de esas cartas, probablemente el libro de los Romanos sea el más sobresaliente del Nuevo Testamento. Y tal vez sea el más consultado a través de la historia. Esta carta fue el que revolucionó a un hombre como Martín Lutero en el siglo XVI, tocante a la justificación por medio de la fe. También lo afectó a Juan Calvino. También le tocó a John Knox en Escocia. Podríamos decir, si no hubiese existido el libro de los Romanos, no hubiese habido una reforma protestante. Fue este libro el que llevó de vuelta al hombre a buscar a Dios. Y es el libro consultado cuando hay, por ejemplo, confusión doctrinal, ya sea dentro o afuera de la iglesia, pues enseña verdades trascendentes de las Sagradas Escrituras. Yo le voy a invitar que abra su Biblia en el libro de los Romanos y vamos a ir mirando y viendo cosas muy interesantes que tal vez muchas veces lo han leído y no ha quedado registrado. Yo tengo por costumbre frases que se repiten, subrayarlos o resaltarlos. Y vamos a ver cosas interesantes en el libro de los Romanos. Vamos a estar estudiando, tratar de llegar en los 3 primeros capítulos hoy, de cosas que llaman la atención de este libro. En el verso 1 de Romanos, ya Pablo se identifica como el autor. Y aquí dice, Pablo, siervo, un siervo de Jesucristo. Un siervo, podemos decir un esclavo, sin voluntad era en la antigüedad, pero aquí vemos su compromiso con el Señor Jesucristo. Después tenemos no solamente siervo, sino llamado a ser apóstol.
apóstol, y en el capítulo 11, el verso 13, podemos encontrar que se identifica como el apóstol a los gentiles, apartado para el evangelio de Dios. Y eso también lo encontramos en el capítulo 15 y el verso 15. Ahora, esta carta, ¿dónde se origina? Pablo estaba en su tercer viaje y él estaba en Grecia, en la ciudad de Corinto. Y allí él escribe una carta a los romanos, y esta carta lo iba a llevar Febe, lo encontramos ese en el capítulo 16, a los cristianos en Roma. Ahora, Pablo quería ir más allá. Si nos ponemos, vamos al capítulo 15 de Romanos capítulo 15, podemos encontrar estas palabras en el verso 20. Romanos 15, 20 dice: de esta manera me esforcé a predicar el evangelio, no donde Cristo ya hubiese sido nombrado, para no edificar sobre fundamento ajeno. Pablo se proyectaba aún más allá. Él no solamente quería pasar por Roma, sino que él quería continuar hasta España. Y mientras estaba ahí en Corinto, juntando una ofrenda para llevar a los cristianos en Jerusalén y volver, y de ahí salir hacia Roma, y estando hospedado en la casa de Gallo, él escribe esta carta que es más una exposición teológica que una carta. Ya había escrito a Corintios, y tenemos el libro de Corintios, tenemos el segundo libro de Corintios, y ahora se escribe la carta de los romanos. Bueno, vemos a Pablo como un verdadero evangelista. No lo iban a agarrar ni retener solamente en Grecia. Él tenía la visión de andar llevando este mensaje a los gentiles, ¿sí? No importaba dónde era ese gentil. Él quería llevar bajo muchas tensiones porque él veía el plan de Dios. Este libro se escribió probablemente en el invierno del año 57 o la primavera del año 58, después de, como hemos dicho, de Segunda Corintios. Podemos centralizar este libro en dos grandes puntos. Si bien vamos a ver distintos nombres, justificación, redención, etcétera, etcétera, pero vemos aquí la santidad de Dios y la justicia de Dios versus el pecado y la inmoralidad del hombre. La santidad y la justicia de Dios versus el pecado. Podemos decir el hombre desprovisto de santidad, el hombre desprovisto de justicia que Dios demanda. Ahora, si Pablo no escribió esta carta, si Pablo escribió esta carta a cristianos en Roma, significa que alguien antes había llegado allí y se habían formado una o varias iglesias en Roma. Y allí en esas iglesias había esa mezcla de judíos y de gentiles. Judíos, cristianos y gentiles cristianos. Y es a ellos a quien enfoca la carta. Ahora, Pablo no considera el judío como persona salva y el condenado es el gentil, sino a los dos por igual.
donde muestra la universalidad del pecado. Y allí lo tenemos en verso 18 del capítulo 1, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Y no habla de judíos y no habla de gentiles. Habla de los hombres, que la ira de Dios está sobre ellos. La tradición popular dice que en el año 42 se fundó la iglesia por Pedro y él estuvo 25 años como obispo allí. Pero no aparece en la Biblia esta realidad. Y es más, Pablo no menciona a Pedro. Y nosotros vemos que Pablo, como hemos leído en el capítulo 15, verso 20, él quiere ir a lugares donde no habían ido otros. Por lo tanto, la creencia de que que Pedro haya sido el fundador es falso. Lo más probable es que hayan sido convertidos del día de Pentecostés. Y ellos después, por razones de trabajo o por razones de negocio, se hayan trasladado a la capital del imperio, se hayan ido a Roma, y allí se habían juntado y formaron las iglesias. O sea, se originaron en Jerusalén y después de haberse convertido, estos hermanos fueron a la ciudad de Roma. ¿Qué características vemos en esta epístola? Primero, es la condición, vamos a admitir aquí, hay un hermano que, la condición del hombre ante Dios. La triste condición del hombre ante Dios. Es escrito a una iglesia que Pablo no había establecido. No fue escrito por problemas doctrinales, ni tampoco por prácticas equívocas. Y sí se basa en muchas referencias del Antiguo Testamento. Se ha contado 74 referencias sobre el cual se apoya Pablo para escribir esta carta. Y vamos a tratar de resumir brevemente en este tiempo los 3 primeros capítulos que tenemos en este libro. La primera división, nosotros tenemos desde el 1, verso 1, hasta el verso 17. Y aquí podemos decir el centro es el Evangelio. Fíjense el verso 1, apartado para el Evangelio de Dios. Verso 9, el Evangelio de su Hijo. Verso 15, el Evangelio también a vosotros. Verso 16, del Evangelio. Y el verso 17, porque el Evangelio, la justicia. Allí tenemos 5 veces que se repite la palabra el Evangelio, el Evangelio. Ahora, si nosotros vemos el poder del Evangelio, ¿qué quiere decir? Nosotros tenemos que es de origen divino. Fíjense, verso 1, el Evangelio ¿de quién? De Dios. Su origen divino, que fue prometido en las Sagradas Escrituras, lo tenemos en el verso 2, se basan en la obra del Señor Jesucristo, en el verso 3 y 4, y es prometido y proclamado para las personas elegidas. ¿Quién? El Evangelio. Pero no solamente eso, tenemos que el Evangelio es proclamado a las naciones.
Nosotros lo tenemos allí en el verso 8. Proclamado por todo el mundo, dice ahí. Debe ser proclamado por quienes lo han recibido. Y eso lo vamos a tener desde el verso 8 hasta el verso 12. Y proclamado a todas las personas sin distinción. Y allí lo tenemos del verso 13 hacia el verso 15. Y de vuelta, el Evangelio como el único medio de salvación es para todo aquel que cree en el verso 16, y es el único revelado de la justicia de Dios en el verso 17. Vemos entonces que el centro de esta parte es el Evangelio de Dios. Ahora, volviendo al verso 1. Nosotros tenemos allí algunas características de Pablo. Primero, siervo o esclavo, podemos decir. ¿De quién? De Jesucristo. Él estaba dispuesto por propia voluntad a estar como un esclavo del Señor Jesucristo. Ahora, fíjense, llamado a ser apóstol. Este llamado era un llamado divino. Y no es, Quintero nos explicaba recién qué significaba ser un apóstol. El apóstol es la persona que ha sido llamado por Cristo, pero hay una condición, que lo haya visto al Señor Jesús resucitado. Y aquí está la diferencia entre los hombres que se hacen nombrar apóstoles hoy en día. Sí, son llamados por Cristo, pero hay una condición de que hayan visto al Señor Jesús resucitado. Y este siervo dice, apartado para el Evangelio de Dios. Él tenía que trazar límites, separar mediante la colocación de un cerco. Eso es lo que significa apartado, para poner límites para el Evangelio de Dios. Verso 2, fíjense que él había prometido antes por sus profetas en las santas escrituras. Estas no buenas noticias habían sido pronunciadas por los profetas. El profeta era lo que Dios había dado de Dios para los hombres. En cambio, el sacerdote era el que presentaba el hombre ante Dios. La diferencia entre profeta y sacerdote. Profeta es el que transmite el mensaje de Dios a los hombres, y el sacerdote es el que presenta al hombre ante Dios. Y desobedecer a un profeta no era ni más ni menos que desobedecer a Dios. Y como dice este verso 2 en las Santas Escrituras, muestra el lugar de revelación de Dios. Muestra el lugar donde Dios se había de revelar. Ahora, si usted mira el verso 3 y el verso 4, van a encontrar dos puntos interesantes. Verso 3 dice, según la carne. Verso 4 dice, según el Espíritu. ¿Sí? ¿Lo van siguiendo? Verso 3, según la carne. Y verso 4, según el Espíritu de santidad. Nosotros tenemos aquí entonces que Dios, Él se ha revelado mediante su carne y también por su espíritu. Podemos decir, nacido del linaje de David, ¿sí? Y nosotros si vemos los antecedentes del Señor Jesucristo, de María, descendiente de Natán, que era el hijo de David, y José, descendiente de Salomón, también hijo de David. O sea, según la carne, era descendiente de David.
pero también por el Espíritu, como dice el verso 4, según el Espíritu de la santidad, también nos habla de que Él, de que Él se ha manifestado según el Espíritu. Bien, verso 4, ¿sí? Fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de santidad, por la resurrección entre los muertos. Y aquí tenemos al Señor Jesús, ese Dios hombre, declarado por Dios, declarado por Dios, y él declarando como Hijo de Dios. Dicen, fíjense que no fue hecho Hijo de Dios, sino declarado Hijo de Dios. No fue hecho como piensan y practican los testigos de Jehová. No es una creación posterior, sino que los dos coexistieron, los tres coexistieron en la Santa Trinidad desde el principio de los tiempos. Fue declarado Hijo de Dios con poder. Y el Dios hombre nace a través de una mujer, donde él nace, crece, después murió, resucitó, fue exaltado y glorificado. Ahora, no fue una concepción como somos cada uno de nosotros, sino una concepción sobrenatural. No era la unión del espermatozoide con el óvulo para dar origen a un nuevo ser, sino que todo fue sobrenatural. El ser ya estaba. Y allí el Hijo de Dios se iba a manifestar desde su lado humano y también desde su lado divino. Dice el verso 4, por la resurrección de entre los muertos. La posición del Hijo de Dios queda demostrado en la resurrección. Él era el único que pudo entregar su vida y volverlo a tomar. La muerte y muerte de cruz nos muestra que el Señor Jesús pasó por la muerte, pero también pudo pasar entre los muertos y hoy está vivo, como también lo encontramos en otras cartas. Verso 5. Y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones, entre los cuales estáis también vosotros llamados a ser de Jesucristo. Y en el verso 7 dice, llamados a ser santos. 2 veces se repite la palabra llamados. Llamados a ser de Jesucristo y llamados a ser santos. Podemos ver cuál era el propósito de Dios. A ser diferentes y apartados. A ser de Jesucristo y a ser santos. ¿Sí? Ahora, en esta iglesia en Roma, como hemos empezado diciendo, había gentiles y había judíos. Los judíos creían que ellos nunca habían pecado y lo tenían a los gentiles como tremendos pecadores. Y sin embargo, Pablo, a través de esta carta a los romanos, los pone a los dos, estoy buscando dónde está los pone a los dos en la misma escala delante del Dios Santo. E invita a todos los romanos, independiente si eran judíos o no judíos, a ser parte de Jesucristo.
esta diferencia que vemos, Pablo lo trata de destruir y mostrar que independiente del origen o los antepasados, o aún circuncisión o incircuncisos, delante de Dios, todos somos iguales. Y él termina diciendo ahí en el verso 7, gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Señor Jesucristo. Ahora, desde el verso 8 al verso 15, nosotros podemos ver un hombre proyectándose en los planes de Dios. Este hombre, cuerpo, alma y espíritu, que era Pablo, había intentado, había orado muchas veces y él daba gracias por estos hermanos de Roma. Fíjense, verso 8 dice, doy gracias a mi Dios. Verso 9 dice, hago mención de vosotros. Verso 10 dice, pueda visitarlos, orando muchas veces. O sea, delante de Dios, por medio del Señor Jesucristo, él tenía una carga sobre su corazón para ir a Roma. Verso 11 dice, quiero verlos o deseo verlos. Dice el verso 11, quiero comunicarles. Y verso 11 también dice, quiero confirmarles o fortalecerles. O sea, tres cosas eran el objetivo que Pablo quería hacer con esta iglesia en Roma. Verlos, comunicarlos y confirmarlos. Y por eso él estaba deseoso de viajar. Quiero viajar, quiero hacer un viaje feliz a los romanos. ¿Para qué? Verso 12 tenemos para confortarlos por la fe. Verso 13 nos dice para tener algún fruto. Y el verso 15 nos dice para anunciar el evangelio. Fíjense como él lo expresa. A griegos y a no griegos. A sabios y a no sabios soy deudor. En aquel entonces los griegos eran considerados los cultos, los estudiosos, los sabios de aquel entonces. Y los no griegos eran, podemos decir, eran los bárbaros, eran los considerados los faltos de cultura, pero Pablo no se identifica, no pone una barrera lo que han estudiado, lo que no han estudiado, sino que dice que a todos, al judío, al gentil, al griego, al no griego, a todos, él era deudor. ¿Y de qué manera? Y entramos el verso 16 y 17, el poder del evangelio. No me avergüenzo del evangelio. Y hemos visto todas las veces que él menciona el evangelio, verso 1, 9, 15, 16 y 17. ¿Por qué? Porque es poder, un poder dinámico que como un generador de energía, no como una explosión, como una dinamita, no explota como una dinamita, sino que proviene de Dios y pertenece solo a Dios. Provee la salvación para el que cree. Y aquí él pone una condición, judío primeramente y también al griego. El judío creía que era limpio de pecado, pero aquí Pablo lo está marcando claramente que el judío también lo necesitaba, como también el griego y el romano. Entre el verso 18 y el capítulo 2, verso 29, está la universalidad de pecado. Y aquí, si usted quiere nombrar o contar los pecados, hay una lista de 37 pecados mencionados en esta lista.
No vamos a ver todos, porque si no, se nos acabó la noche con mirar a la lista de pecadores. Pero quiero que miren esta situación. ¿Qué tenemos aquí? Nosotros, esto me ayudó una abogada para construirlo. Nosotros tenemos frente a frente un juez frente al acusado. Y el acusado tiene a sus espaldas una condena. El fiscal acusador es el que va a encontrar o buscar condenarlo. Y va a haber un abogado defensor que está buscando demostrar su inocencia. Y en el juzgado nosotros tenemos el juez y dos magistrados que forman el tribunal, donde el juez es el que toma la decisión final, aunque no estuvo en la escena del crimen. Y tenemos el jurado, donde son testigos que están observando. Bueno, vamos a mirar a este juez y este acusado, las condenas que encontramos en esta lista. Dice la Biblia, verso 18, la ira de Dios se revela desde el cielo. La ira de Dios contra el hombre. Ahora, ¿por qué? Los hombres rechazaron la revelación de Dios. Los hombres no quisieron saber nada de Dios. Y lo tenemos entre el verso 18 y 25, algunos de ellos. Y el hombre se ha corrompido moral y espiritualmente, lo encontramos desde el verso 26 hasta el 32. Dios, que es un juez justo, se manifiesta contra los gentiles y obviamente los judíos, quienes se han rebelado contra él. Y él juzga, como vamos a ver en el capítulo 2 y verso 1, eres inexcusable, no hay escape. Él ha sido paciente y ha sido benigno, pero el juicio de Dios o la ira de Dios contra el pecado se ha de mostrar. El hombre, el judío y el gentil frente a Dios son culpables, están perdidos, están en tinieblas, no tienen excepción, y podemos decir son esclavos del pecado. ¿Por qué? Dios se reveló como el santo, el justo, y él condena esa maldad y pronuncia la condena sobre el pecador. Pero, ¿qué tenemos? Nosotros hemos leído en el verso 17 que el justo por la fe vivirá. Cree en el Señor Jesucristo. Cree en su obra expiatoria. Y Dios desde los cielos, y vamos a ver verso 18 al 25, el Dios santo desde el cielo muestra su soberanía. Tiene la ira, o sea, un profundo disgusto contra el pecador. Ese que es irreverente ante Dios e inmoral ante Dios. Y ha ofendido la santidad y el juicio de Dios. La impiedad, lo inmoral, lo ha llevado a hacer cosas que no tienen nombre frente a la santidad de Dios.
irreverencia contra Dios. Dios, aunque Él fue el creador, como tenemos en el verso 18, Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Dios se conoce, le es manifiesto, pues Dios se lo manifestó, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Dios creó al hombre y lo capacitó para que pueda conocer a Dios. Pero el hombre se rebeló contra Dios. Lo conoció, pero no quiso saber nada de Dios. Él se dio a conocer al hombre las cosas visibles, las cosas invisibles, por ejemplo, su eterno poder, su eterna deidad. Pero aún así, el hombre, ¿cuál fue su actitud? No le glorificó, no le dio gracias, sino que en su ingratitud, orgullo y lleno de vanidad, se envanecieron, se pusieron contra Dios. Y eso ha producido una regresión espiritual y moral. Podemos decir, las tinieblas espirituales han cubierto la misma vida del hombre. Y él no ha querido glorificar a Dios. Verso 22, nosotros tenemos, profesando ser sabios, se hicieron necios. El colmo de la estupidez humana es buscar o rehusar dar gloria a Dios para darse gloria a sí mismo. Se entregó el hombre a la idolatría. Verso 23. Cambiaron, ¿sí? Fíjense, el verso 23 dice, cambiaron la gloria de Dios. El verso 25, cambiaron la verdad de Dios. Dos cosas que cambiaron. Sacaron a Dios de la posición de Él y pusieron otras cosas. Fíjense que dice, cosas semejantes a imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Y después hay 3 veces que dice el verso 24, Dios le entregó a la inmundicia. Verso 26, Dios le entregó a pasiones vergonzosas. Y el verso 28, Dios los entregó a una mente reprobada. 3 cosas que por causa de poner el hombre a Dios afuera, Dios le entregó. Dios le entregó a la inmundicia, Dios le entregó a las pasiones vergonzosas y Dios le entregó a una mente reprobada. ¿Qué quiere decir? Ahora, entregar no era esto, te entrego un marcador. El entrego que habla aquí es el entrego de calidad judicial. Cuando la justicia entrega una persona. Y es esto lo que vemos aquí. La justicia de Dios entregando al hombre. Entrega al hombre a la inmundicia, a pasiones vergonzosas y a una mente reprobada. Cuando entramos a ver esta lista de pecados, hermanos, podemos ver que todos aparecemos en algún punto de esta lista. Porque justamente delante de Dios nadie es santo, nadie es justo. Fíjense, Dios lo entregó en el primer a la inmundicia, podemos decir a las aberraciones sexuales, de deseos malignos de su propio corazón, rechazando a Dios.
deshonrar, insultar, la promiscuidad sexual como resultado de que Dios lo entregó. Y aquí cambiaron a Dios por ídolos, cambiaron la verdad por mentiras, cambiaron la santidad por demonios engañosos. Y prefirieron rendir honra y a criaturas inventadas antes del Creador. Y aquí quiero mencionarles, hermanos, cuando habla de entregó a pasiones vergonzosas, malos deseos incontrolables. Y aquí habla de mujeres que cambiaron su uso natural por lo que es contra naturaleza, lesbianismo. Verso 27, y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, homosexualismo, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres y recibiendo en sí mismo la retribución debido a su extravío. No es solamente habla de lesbianismo y homosexualismo, también habla de sodonismo. ¿Y qué es sodonismo? Todo comportamiento sexual diferente al coito vaginal. O sea, coito anal, sexo oral y sexo con animales. Miren lo que Dios ha puesto. Dios los entregó. Hagan lo que quieran. A mí me sacaron de mi lugar. Dejaron de adorar y la santidad de Dios. Dios los entregó a pasiones vergonzosas. Hermanos, cuando leía esto en los comentarios bíblicos, homosexualismo, lesbianismo y sodonismo, mostraba de que nadie está exento de esto. ¿Y qué pasó? Se fue degenerando más. Dice que encendieron en su lascivia. Se quemaron, se consumieron, se inflamaron en sus deseos homosexuales pecaminosos, haciendo hechos vergonzosos, repudiables y obscenos. Con esto podemos ver que la homosexualidad no es una enfermedad, sino que es un pecado. Dios los entregó, porque ellos rechazaron a Dios. El hombre decide por su cuenta rechazar a Dios. Y Dios se apartó de ese hombre obstinado deliberadamente. Verso 26, Dios le entregó a pasiones vergonzosas. Y el verso 28, Dios lo entregó. Allí, leer toda la lista que tienen allí. Injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, envidia, homicidios, contiendas, engaños, malignidades, murmuradores, y así toda la lista, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. Toda la lista que tienen allí hasta el verso 31. Por el tiempo no nos va a dar, pero usted puede leer cada uno de esa lista de pecadores, de pecados, y llega al verso 32, dice, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos
de muerte. Más adelante, en Romanos 6:23, encontramos que la paga del pecado es muerte. Y nosotros nos ponemos como si fuera en este juicio, en este juicio, y estamos delante del santo Dios. Y aquí está la condena por causa de nuestros pecados. ¿Cuál es la condena? Son dignos de muerte. No solo por lo que hacen, sino que también se complacen con los que la practican. Hermanos, esta es la situación del hombre ante Dios. Triste, porque ellos rehusaron, ¿no? Nosotros hemos rehusado querer buscar a Dios, y la ira de Dios está sobre nosotros. Si bien nosotros hemos dado nuestras espaldas, Dios los entregó. Y lo repiten no una vez, sino 3 veces. No tenemos tiempo para entrar al capítulo 2, pero yo les invito rápidamente, lean después capítulo 2 y el capítulo 3, y vamos a ver de vuelta la misma historia, la condenación de Dios sobre el hombre, la ira de Dios sobre el hombre. Y a pesar de eso, tanto el judío como el gentil, la ira de Dios sobre ellos. Y llega hasta el capítulo 3, y llega al verso 10 y dice: no hay justo, ni siquiera uno. No hay quien entienda. No hay quien busque a Dios. Todo se desviaron, a uno se hicieron inútiles. Lo que pasa que la ley con la cual se regían los judíos, lo único que hacía era mostrar que también estaban condenados, que delante de Dios también tenían la ira sobre sus espaldas, y el juicio de Dios iba a actuar, como tenemos en este cuadro. El juicio de Dios iba a actuar. Y el fiscal acusador, que era el mismo enemigo nuestro, nos estaba mostrando que éramos culpables. Triste situación del hombre. En el verso 22 del capítulo 3 nos dice: la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él. Hay un abogado defensor. Hay un abogado defensor. Y Él pide que creamos en Él, pongamos nuestra fe en Él, para que esa lista de pecados, de condenación, que la ira de Dios está sobre nosotros, pueda ser cambiado. Como vemos en el verso 23, todos pecaron y todos están destituidos de la gloria de Dios. Pero tenemos la ira de Dios cayendo sobre el hombre y Jesucristo poniéndose en el medio. Y allí, frente a la ira de Dios que cae sobre el hombre, se levanta una cruz. Y la ira de Dios cae sobre esa cruz. Y el Señor Jesucristo está tomando la ira de Dios por causa de nuestros pecados. Y manifiesta su justicia, y el hombre solamente por fe, por creer, se justifica gratuitamente por su gracia, por la redención. Verso 28 dice, capítulo 3,
el hombre es justificado por fe, sin las obras de la ley. Y querido hermano, no importa cuán grande sea el acta de decretos contra nosotros, se levanta la cruz y la ira de Dios cayó sobre esa cruz. Y nosotros, al huir a esa cruz y ponernos bajo el refugio de esa sangre preciosa, somos libres del justo castigo de Dios sobre el hombre. Podemos dar gracias a Dios por esta gran bendición que todo hijo de Dios ha encontrado. Que Dios les bendiga.